Hola, soy Marta Ponce Herrero, soy una exalumna del curso Mira Asturias y hoy estoy aquí para hablar con vosotros de un tema de urgencias muy importante, que son las infecciones agudas del tracto urinario. Lo más importante es que al final de la clase sepamos responder estas preguntas. Vamos a verlo. Mira, cuando viene un paciente a urgencias porque tiene una infección del tracto urinario, lo primero que tenemos que saber es si esa infección nos tiene que preocupar o no. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, pues por un lado, analizando el tipo del paciente ante el que nos encontramos. Se va a considerar que una infección urinaria es no complicada siempre que se dé en mujeres adultas, sanas, sin alteraciones de la vía urinaria. En todos los demás casos, es decir, en varones, en niños, en mujeres embarazadas, en pacientes que tengan alteraciones de la vía urinaria, en todos esos casos se va a considerar que la infección urinaria es complicada. Una vez que hemos visto esto, tenemos que pensar ante qué tipo de infección nos encontramos. Puede ser una infección superficial o una infección profunda. Las infecciones superficiales son aquellas que cursan sin malestar general, sin fiebre y sin dolor lumbar. Y la más típica es la cistitis. Son los típicos pacientes que vienen a urgencias diciéndonos que tienen molestias al orinar, que tienen disuria, poliaquiuria, urgencia y suelen presentar una ligera molestia en la región suprapúbica. Un tipo de infección urinaria superficial característica es la uretritis, que además de cursar con esos síntomas, cursa con una secreción uretral, que es más típica además en varones. La infección urinaria profunda es justo lo contrario, sí que son pacientes que suelen tener malestar general y fiebre. Y además, en el caso de la pielonefritis, que es la más típica, también suelen presentar dolor lumbar y puño percusión positiva. En el caso de que se trate de un absceso renal, también será característica la fiebre. Y luego, importante, hay que recordar que las prostatitis son infecciones urinarias profundas y presentan un tacto rectal doloroso. ¿Vale? Ya hemos visto qué tipo de infección tiene nuestro paciente, ahora vamos a diagnosticar. Por lo general, el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario se realiza, por un lado, con la clínica y con la tira de orina. En la tira de orina vamos a buscar tres datos. Por un lado, los leucocitos. Hay que saber que los leucocitos son sensibles pero poco específicos, es decir, en todas las infecciones de orina va a haber leucocitos en la tira de orina. Pero estos leucocitos aparecen en muchas patologías, por tanto, la presencia de leucocitos en la tira de orina no nos permite diagnosticar la infección. Los nitritos es justo lo contrario, son específicos pero menos sensibles. Es decir, si nosotros vemos nitritos en una tira de orina, ya tenemos que diagnosticar a la paciente de una infección. Pero es verdad que hay infecciones de orina que cursan con nitritos negativos. Por tanto, la ausencia de nitritos en la tira de orina no nos permite descartar la infección urinaria. Y por último, tenemos que buscar los eritrocitos. Tenéis que recordar que es frecuente que las infecciones de orina cursen con hematuria. Vale. Esta sospecha clínica y esta tira de orina van a ser suficientes para diagnosticar las infecciones superficiales y no complicadas, es decir, las que se producen en mujeres sanas. Cuidado en las infecciones profundas y en las infecciones complicadas, las que se producen en varones, en niños, en embarazadas, en todas ellas tenemos que realizar el urocultivo para establecer la confirmación del diagnóstico. Importante. Y además, en algunas ocasiones van a venir a urgencias pacientes que tienen otras complicaciones. Por ejemplo, que tienen cuadros muy graves, que siguen teniendo síntomas a pesar del tratamiento, que tienen dolores cólicos que nos hacen sospechar una obstrucción o que tienen fracaso de la función renal. En estos casos, cuando hay estas complicaciones, tenemos que buscar y tenemos que pensar que hay algo más. Y por tanto, está indicada la realización de una ecografía abdominal urgente. Por tanto, cuidado, la ecografía abdominal no se tiene que hacer en todos los pacientes con infección urinaria que vengan a urgencias, pero si hay complicaciones sí que está indicada su realización. Y una vez que hemos diagnosticado a nuestro paciente, lo vamos a tratar. ¿Y cómo se tratan las infecciones de orina? Bueno, pues se tratan con antibiótico. Ya sabéis que la mayoría de ellas están producidas por E. coli y por lo tanto se utilizan fármacos que vayan direccionados hacia este microorganismo. Vale. La bacteriuria asintomática, recordad que son esos pacientes que no tienen síntomas, pero que nosotros les hacemos un urocultivo y resulta que tienen microorganismos. Bueno, esta bacteriuria asintomática por lo general no se trata y solo hay 4 situaciones en las que se tiene que tratar. Por un lado, en mujeres embarazadas, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía o a exploración de la vía urinaria y en aquellos pacientes que tienen infecciones por bacterias productoras de litiasis, como sería Proteus. Importante, en los pacientes sondados
no es necesario tratar la bacteriuria asintomática. Cuidado que ya nos lo han preguntado. Del resto que quiero que os sepáis, sobre todo acordaos de los tiempos del tratamiento, tiempos cortos o tiempos largos. Por ejemplo, en las cistitis agudas no complicadas, las de las mujeres sanas, el tratamiento suele ser corto y se hace o bien con fosfomicina en una única dosis o bien con cefalosporinas en pocos días, 3 a 5 días. Si es complicada, es decir, son varones, son mujeres embarazadas, son niños, en este caso el tratamiento tiene que ser más largo, sería de 7 a 10 días. Las pielonefritis ya hemos dicho que por lo general son infecciones que nos preocupan un poco más, son infecciones profundas y por tanto, aunque sean no complicadas, el tiempo de tratamiento tiene que ser largo, de 10 a 12 días. Y si son complicadas, tenemos que tener en cuenta que puede tratarse de microorganismos multiresistentes, sobre todo en pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados o que están institucionalizados. Y por tanto tendríamos que utilizar antibióticos de amplio espectro. Por último, recordad que las uretritis requieren que para el tratamiento cubramos tanto el gonococo como la clamidia y por ello vamos a utilizar cefalosporinas de tercera generación para cubrir al gonococo y acitromicina o doxiciclina para cubrir la clamidia. Importantísimo también que recordéis esto. Pacientes con infección urinaria que además tienen signos de obstrucción, tienen por ejemplo un dolor cólico, cuidado, son pacientes que se pueden poner muy malitos, nos pueden hacer una sepsis y en estos pacientes hay que hacer tratamiento antibiótico y lo más importante, derivación urinaria urgente. Repasamos por tanto. Vamos a considerar que una infección urinaria es no complicada siempre que se den mujeres sanas sin alteraciones de la vía urinaria. En todos los demás casos consideraremos que la infección es complicada. Las infecciones superficiales son las que cursan sin fiebre, sin malestar general y sin dolor lumbar. Las infecciones profundas, de las que más nos importa la pielonefritis, cursan con fiebre, con dolor lumbar y con malestar general. El diagnóstico por lo general se hace con sospecha clínica y con la tira de orina, pero si son infecciones profundas y complicadas tenemos que realizar un urocultivo. Y por último, recordad que las infecciones superficiales y no complicadas requieren tratamientos más cortos, mientras que las infecciones profundas y complicadas requieren tratamientos más largos. Bueno, hasta aquí el tema de las infecciones urinarias, espero que os haya sido muy útil y os espero en otro vídeo.